Después de toda una vida viviendo en la esperanza, porque no hay nada más que esperanza, una pierde el gusto por la victoria. La verdadera sensación de triunfo tiene que verse precedida por una desesperación real. Ella se había olvidado de la desesperación mucho tiempo atrás. No había más triunfos. Una se limitaba a continuar. Ursula K. Le Guin fue una escritora norteamericana de gran importancia para la literatura y la imaginación del siglo XX. Fue conocida especialmente por componer obras ligadas al género de la ciencia ficción, dotando sus historias y sagas de una lograda profundidad en el manejo de cuestiones humanas, colindando con perspectivas teóricas como el anarquismo, el taoísmo, la antropología cultural y las cuestiones de género, entre otras. Sus libros se han traducido a más de 40 idiomas y su legado persiste en el tiempo y sigue floreciendo a través de nuevas publicaciones, ediciones críticas y adaptaciones al lenguaje audiovisual. Ursula, de nacimiento Krever, nació en Berkeley, California, el 21 de octubre de 1929. Era la más pequeña de 4 hijos y la única niña de 2 antropólogos, Alfred L. Krever y Theodora King Krever. A muy temprana edad, K. Le Guin ya se sumergía en libros sobre mitología y ciencia ficción. En 1951 se graduó del Radcliffe College. Al año siguiente obtuvo una maestría en literatura de la Edad Media y el Renacimiento en la Universidad de Columbia y se hizo acreedora a una beca Fulbright para estudiar en París. Allí conoció a Charles Le Guin, con quien contrajo matrimonio. Entre las obras más significativas de su prolífica producción tenemos su primera novela de ciencia ficción, El mundo de Rocanon, de 1966, a la cual le seguiría la saga de Earthsea o Terramar, la cual inicia con Un mago en Terramar, de 1968, y seguiría con Las tumbas de Atuán, de 1971, La costa más lejana, de 1972, Tejanu, de 1990, y En el otro viento, de 2001. Esta serie tiene ciertas influencias de la trilogía de El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, pero en lugar de una guerra santa entre el bien y el mal, a la manera de las religiones abrahamánicas, cristianismo, judaísmo e islamismo especialmente, las historias de Le Guin están construidas alrededor de la búsqueda de equilibrio entre fuerzas opuestas, un concepto que adaptó de su estudio de toda la vida de los textos taoístas. La mano izquierda de la oscuridad, novela publicada en 1969, merece una mención especial, dado que es uno de sus títulos más importantes, el cual desarrolla sus circunstancias en un planeta llamado Geten, donde el tratamiento de los personajes se hace a partir de la inexistencia de género. Otra de sus novelas más ambiciosas fue Los desposeídos, una utopía ambigua, de 1974, la cual contrasta 2 formas de organización social: una sociedad capitalista caótica pero vibrante que oprime a la clase inferior, y una utopía sin clases, basada en parte en las ideas del anarquista ruso Kropotkin, que resulta ser opresiva en su propia manera conformista. Es precisamente de esta novela que se desprende el cuento en que nos ocuparemos hoy, una suerte de análisis psicológico de la protagonista y líder de los odonianos, llamada Leia Odo, despojado de las circunstancias externas y tramas subsecuentes, las cuales suceden tiempo después de la vida de ella y la época que retrata el cuento. Además del género novelístico, la autora también se ocupó de poesía, de cuentos reunidos en varios tomos, ensayos, libros para niños y varios volúmenes de traducción, incluyendo el legendario Tao Te Ching, atribuido al profundo pensador chino Lao Tse, y poemas selectos de la autora chilena ganadora del Premio Nobel, Gabriela Mistral. Como señala Gerald Jonas en un artículo del The New York Times, Úrsula combina historias atractivas, una lógica narrativa rigurosa y un estilo austero pero lírico que lleva a los lectores a lo que ella llamaba las tierras internas de la imaginación. El polémico crítico de literatura Harold Bloom alabó a Le Guin, llamándola una creadora magníficamente imaginativa y con un gran estilo que ha elevado a la fantasía
a un alto nivel literario para nuestra era. Valga notar de paso que Bloom editó y prologó un número completo de textos analíticos sobre la obra de Ursula K. Le Guin, perteneciente a la colección Modern Critical Views. La autora recibió varios premios en diversas ocasiones como el Hugo, el Nebula y el World Fantasy, los más significativos dentro del mundo escritural de la ciencia ficción. En abril de 2000, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos nombró a Le Guin una leyenda viviente en la categoría de escritores y artistas por sus importantes contribuciones al patrimonio cultural de su país. En la ceremonia del Premio Nacional del Libro de 2014 se le otorgó la medalla por su contribución distinguida a las letras estadounidenses. La Academia Americana de Artes y Letras la nombró miembro en 2017. Finalmente, Ursula K. Le Guin murió el 22 de enero de 2018 en su casa de Portland, Estados Unidos, a la edad de 88 años. El día antes de la Revolución es uno de los relatos más significativos de la autora, el cual fue publicado originalmente en 1974 en la revista Galaxy Science Fiction. Fue galardonado con el premio Nebula en 1974 y el premio Locus al año siguiente. El relato comienza con un sueño de la protagonista, Laia Odo, como ya mencionamos, líder y fundadora de un movimiento con ideas de filiación anárquica llamado odonianismo. La autora en un prólogo al relato nos confiesa que para ella no rige tanto una acepción anárquica de agresividad y violencia para la obtención de poder, sino que fundamentalmente persigue contrarrestar al Estado autoritario, sea capitalista o socialista, y su objetivo práctico moral principal sería la cooperación a través de la solidaridad y asistencia mutua. Es la más idealista y para mí la más interesante de todas las teorías políticas, dijo literalmente. Llama la atención que en su exposición de su idea de anarquismo, K. Le Guin menciona que también ha tomado cierto influjo de la antigua filosofía taoísta china antes de que ésta pasara a convertirse en religión. En diversas ocasiones se han hecho asociaciones del taoísmo con ciertas formas de anarquismo, en cuanto ambas corrientes de pensamiento a menudo plantean preceptos similares como un radical despojamiento de todas las cosas que pudieran ser un lastre para el individuo, ya sean morales, tradicionales, ideológicas o prácticas. La verdadera búsqueda de libertad se hace a través del desmantelamiento de ideas y prejuicios sociales que en general someten y manipulan a las personas y que es necesario detectar y examinar para evitar en la medida de lo posible toda noción viciada o equivocada con respecto a los objetivos importantes de la vida. En este sueño de Odo, con el cual inicia el relato, ella apenas es una chica que intenta atravesar febril un tumulto político de personas ante una poderosa oradora con el objetivo de estar cerca del objeto de su afecto, llamado Tabiri, quien en el presente del relato ya no existe, pero la mujer lo evocará varias veces durante la narración. Una vez se despierta la mujer del particular sueño, nos será revelada pausadamente su cotidianidad, con un énfasis singular en los detalles más mínimos, como por ejemplo el maltrato que han sufrido sus pies después de una larga vida llena de actividad, especialmente política. Esta primera visión temprana al despertar en su cama acongoja un tanto a la protagonista y nos va dando la pauta emotiva para el resto del relato. Odo es una mujer que resiente un tanto la ancianidad, su parsimonia, su abandono y acaso para escaparse de ese presente más bien triste se remite a sus mejores días de juventud con nostalgia y ánimo reflexivo. El cuerpo, según el relato, ya no se identifica propiamente con el sujeto que lo porta, sino que es una cosa aparte que hay que cuidar y velar por él. La pertenencia se ha roto de alguna manera, no hay satisfacción en sentirse una sola entidad. Un cuerpo en condiciones no es un objeto, no es un instrumento, no es una posesión digna de admiración, no es más que tú. Solo cuando el cuerpo ya no eres tú, sino tuyo, algo que se posee, se preocupa una por él. Está en buen estado, servirá, durará. Posteriormente, cuando Odo recuerde a Tabiri, su vida junto a él y su muerte por razones de militancia en una batalla, también pensará en su cuerpo vulnerado y en la forma en que fue enterrado junto a otro enorme montón de cadáveres apiñados bajo la cruel corrosión de la cal que invade hasta los huesos.
Como es habitual en ciertas narrativas femeninas y los enfoques analíticos que han prosperado actualmente al respecto, las elucubraciones sobre el cuerpo marcarán una importante pauta en el transcurrir del relato. La protagonista siempre vuelve a él para constatar su funcionalidad, su aspecto y hasta el impacto que pueda causar en los demás. Incluso en un fragmento, ella misma se autoflagela emocionalmente porque no quiere causar desagrado en los jóvenes que pudieran verla temprano allí en la gran casa que habita, quienes, como es propio de la edad, se pasean impúdicamente por todos los rincones y están exentos de este duro juicio como el que Odo aplica a su cuerpo. Parece ser que Odo vive en una edificación proporcionada por su partido político, la Casa Odoniana, nos enteraremos después, y por lo tanto no vive sola, sino en compañía de los integrantes del partido. En lo sucesivo, veremos a la mujer concentrada introspectivamente hasta que se riñe a sí misma por solo ocuparse de rememorar viejos tiempos para escapar del presente y por la manía de autocompadecerse en exceso. Y externamente, en relación con las otras personas de su círculo, puede percibirse una distancia que la misma protagonista ensancha con cierto dejo de resignación y falta de entusiasmo. Los días en que ella era el centro álgido de la actividad política, en que fungía como líder y referente imbatible, en que trataba de contrarrestar los clásicos elitismos y centralismos que se cuelan en los quehaceres políticos, han pasado a segundo plano. Ahora prefiere estar a solas con la única seguridad de sus pensamientos al vuelo. Más adelante nos enteraremos que Odo recientemente ha sufrido una apoplejía, lo cual acentúa el carácter de lastre y disfuncionalidad de su propio cuerpo. Cabe anotar que no siempre impera un sentimiento de gravedad sobre la situación de la protagonista, sino que a menudo sale a relucir un tratamiento irónico de las congojas de Odo por parte de ella misma, e incluso se permite hacer bromas con evidente humor negro a expensas de situaciones serias. En suma, se evita la solemnidad artificial y el dramatismo excesivo. Este dejo irónico es proclive también a aparecer en las descripciones de los avatares políticos, el afán y los motivos de tales esferas que a menudo esconden expresa inutilidad y formalismos vacuos y se constituyen por un cúmulo de sentimientos o ideales que deben sostenerse radicalmente, pero que de fondo son más bien impostados e insinceros. Por ejemplo, el cuento literalmente señala una singular situación con respecto a viejos libros escritos por Odo que recopilaban cartas suyas escritas en la prisión. Las cartas de la prisión, las llamaban ahora, hay una decena de ediciones distintas, y todo aquello, las cartas, de las que la gente seguía diciéndole que estaban llenas de fortaleza espiritual, lo que posiblemente significaba que se había mentido a sí misma como una loca mientras las escribía intentando conservar el ánimo. Posiblemente en estos detalles de la narración resida el verdadero sentimiento anárquico o taoísta que le son tan caros a la autora. Este último pensamiento oriental, en boca del gran Lao Tse, según la tradición, constantemente está alertando sobre la necesidad de dejar de perseguir quimeras que a la larga pueden ser infructuosas o perjudiciales, de evitar afanarse tontamente y cambiar los grandes paradigmas o empresas trascendentales, tantas veces inasibles, abstractas, por la simple observación y cuidado cotidiano y más inmediato, donde cada detalle posee una significación que solo una conciencia entrenada puede decodificar. El taoísmo en general alerta sobre la vanidad de los actos y las palabras e insta a evitar su abuso a toda costa, para optar por el vacío o el wu wei, el no forzamiento de las situaciones para que ellas mismas encuentren el equilibrio natural. Sigue escribiendo la autora sobre el desencanto de Odo. La gente solía decirle: «Qué valiente fuiste, seguir trabajando, escribiendo en la prisión, tras una derrota como aquella para el movimiento, tras la muerte de tu compañero. Malditos imbéciles, ¿y qué otra cosa se podía hacer? Valentía, coraje, ¿qué era el coraje?» Nunca había conseguido explicárselo. No tener miedo, decían algunos. Tener miedo y aún así continuar, decían otros. Aunque, ¿qué podía una hacer sino continuar? ¿Existe una lección verdadera alguna vez? Morir era sencillamente continuar en otra dirección. El relato será un constante vaivén entre las remembranzas de Odo cuando era la vigorosa líder del partido y su relación con Tabiri estaba floreciendo, y su nostálgico presente, donde se siente un tanto inútil y frustrada por su edad, agravada por la reciente dolencia mencionada. A pesar de los lamentos de la líder, el cuento deja entrever que aún sigue siendo una persona de respeto y aprecio entre los miembros más jóvenes de la organización y que están dispuestos siempre para solucionar problemas o ayudarla en sus ocupaciones.
La pluma de Ursula K. Le Guin en este relato reluce especialmente por la lectura psicológica de su personaje principal, su capacidad de mostrar al detalle una sensibilidad que, por constituir una figura de autoridad, debe ahorrarse en lo posible debilidades para ser solo rumiadas en su fuero interno. También debe avisarse que si bien las circunstancias, los lugares y los espacios del relato obedecen a un mundo ficcional y futurista, casi como una dimensión alterna a la vida en la Tierra y sus vicisitudes políticas, este relato puede desconcertar a quienes buscan una lectura de ciencia ficción tradicional, retórica de monstruos, seres intergalácticos envueltos en acciones violentas, tecnología asombrosa, personajes planos y maniqueos, una trama definida con los consabidos giros para descrestar, etc. La predominancia del relato es en esencia la vida interior de Odo, sus pensamientos, temores, remembranzas y la autolectura de sus posiciones políticas que ha sostenido desde hace muchos años hasta su complejo presente de figura pública en contrapunto con su individualidad. Precisamente estas características son las que en definitiva instalan al día antes de la Revolución como una joya literaria capaz de adentrarse y expresar sendos pliegues de la condición humana con un pulso maduro e inteligente para el ejercicio escritural. El cuento, aunque de fondo posee un entramado político, no quiere alinderarse o imponer ningún flanco ideológico ni de denuncia alguna, ni funciona como un manual recalcitrante de empoderamiento. Tampoco se contamina con sensiblerías escritas que pretenden fungir como salvación de la humanidad. Odo no es ninguna prócer ladrando buenos modales para tomar nota, ni un personaje construido a partir de un forzado desfile de virtudes exageradas. Es más bien el reflejo de una mujer entrada en años de la que podemos conocer su honda humanidad, sus ambivalencias, sus temores y sus intercambios con un mundo que ahora la sobrepasa, pero en el que antes dominaba y fluía sin mayores dificultades. Para ilustrar mejor este último punto, podemos remitirnos a cierto fragmento del relato en que Odo se confiesa a sí misma que a pesar de su edad, será insincero negar que su sexualidad y sus predilecciones eróticas se han diluido con el paso de los años. Aún le gusta sentirse deseada, es pulcra y cuidadosa en su apariencia y sus maneras, todo lo cual alude de alguna forma a una situación que aún hoy genera prejuicios y dilemas dentro de una sociedad que publicitariamente prioriza la juventud y la lozanía y niega o no quiere encontrarse con el hecho natural del paso del tiempo y sus secuelas. Hablamos precisamente de que el deseo sexual siempre hace parte de la condición humana sin importar la edad que se tenga, y esto es un hecho innegable, a pesar de que pueda ser incómodo para tantas personas o que pretenda disminuirse a partir de alegatos artificiales de supuestas madurez y dignidad que tan solo esconden la expresa verdad. K. Le Guin despliega llamativamente ideas al respecto en cuanto a las aprehensiones de su personaje y logra un gran nivel de honestidad y verosimilitud. Inclusive se permite ironizar e imprimir sentido del humor a estos aspectos, lo cual potencia emotivamente su narración. Odo es un personaje tan interesante que incluso puede burlarse de sí misma a menudo en unas circunstancias donde ella lo es todo, menos una figura risible para los demás, en vista de su posición de liderazgo y el respeto que genera su amplia experiencia en la edificación de un partido y el cúmulo de ideologías que lo sostiene. Expresamente, K. Le Guin habla sobre la particular y acaso imbatible costumbre humana de ensalzar personas y crear referentes ideales, especialmente a nivel político, aunque la voluntad y los propósitos estén encaminados a eliminar todo vestigio de jerarquía y horizontalidad. Hacia el final de la narración, Odo se agota por unos instantes de la burocracia de la organización y sus 1000 compromisos de militancia como referente que debe hablar y hacer presencia ante un juvenil grupo adscrito a su partido, y escapa a la calle en búsqueda de un poco de libertad. El tipo de personas y eventos que salen a su paso de alguna manera contribuyen a fortalecer su don de gentes y su voluntad de contribuir al mejoramiento de la sociedad a través de los ideales que persigue su movimiento. No había vuelto a salir a la calle después de haber sufrido el derrame hasta esta ocasión, por lo cual ella sabe que no debe excederse en esfuerzos físicos, dado que corre el riesgo de derrumbarse en cualquier momento. Odo sigue ironizando acerca de su condición de edad avanzada y la plausible y odiosa curiosidad de los transeúntes, lo que acaso pensarían cruelmente de encontrarse de pronto ante el ataque de una anciana en la calle,
la cual solo los observaría consternada desde el suelo. Odo reflexiona acerca también de la rara ambivalencia respecto a lo que la esperanza pueda significar o encarnar, aunque quizás no sea más que una voluntad invisible para sostenerse o para justificar el diario levantarse a enfrentar la cotidianidad. Eso es mejor que nada. Odo también hace varios recorridos vitales a diferente edad, infancia, adolescencia, madurez y senectud, e inquiere si acaso puede hablarse siempre de una misma mujer, como asimismo los roles que ha asumido a lo largo de su existencia. También repasa su trayectoria como líder, amante, compañera, hija, aunque no madre, dado que decidió nunca concebir una criatura. Pero de cualquier forma, ha tomado diversas decisiones ante lo cual no valen arrepentimientos y la han hecho la persona que es actualmente. El rol al que ha consagrado su vida y sus esfuerzos ha sido el liderazgo de una revolución y la consecución de un régimen político, hasta convertirse en el referente más importante para toda una generación necesitada de guía, una que no ha vivido todas las graves y violentas coyunturas que ella conoce de primera mano. Este será su derrotero hasta el último día de su vida y nada puede hacerse para cambiar tal destino. En suma, el día antes de la revolución es una sobresaliente y atinada narración breve que pudiera ser un gran abrebocas para adentrarse en el mundo literario de Ursula K. Le Guin, el cual día a día va ganando más interés y asimismo mejora los abordajes y análisis que contribuyen a comprender su propuesta. Este relato no se inscribe en la simple y llana categoría de ciencia ficción, la cual a menudo puede generar resquemores para determinado tipo de lectores que se decantan por un tono escritural que se pretenda más realista o que son más bien apáticos a la creación de mundos de fantasía. Estos, a menudo, hay que reconocerlo, pueden tener una deslumbrante fachada, pero sus cimientos son más bien débiles y por lo tanto son mundos proclives a caerse por su falta de gravedad y penetración. Pero en el caso de este cuento, no nos encontramos con caricaturas que pretenden pasar por personajes o la transposición de situaciones personales desplegadas ingenua y recurrentemente como si ello fuera suficiente garantía de interés. K. Le Guin demuestra experiencia tanto en recursos estilísticos como en lograr reflexiones profundas sobre la existencia y especialmente demuestra una facultad de alto nivel al saber desplegar estéticamente cuestiones que atañen a la política y a las ideologías, logrando un encomiable e inteligente equilibrio que no pervierte su mensaje. Esto es un logro invaluable y difícilmente conseguible, en especial en una época como la actual, donde destella más que nunca la intención de usar el arte como falso vehículo para pontificar, limpiar conciencias y alcanzar quién sabe qué tipo de paraíso celestial o terrenal, paraíso que irónicamente la secularización moderna no ha logrado erradicar ni en el más acérrimo e insufrible ateo o materialista.